Tengan muy buenas tardes todos y cada uno de ustedes en esta su programación Escudriñando el Rema de Dios. Damos gracias a Dios una vez más porque hoy Él nos da la oportunidad de poder contar con la vida y de poder estar respirando. Todo es por su amor, todo es por su misericordia. Nada es porque nosotros nos lo merezcamos. No merecíamos nosotros nada de todo lo que Dios nos ha dado. Y si algo merecíamos al estar alejados de la gracia, del perdón de Jesucristo, era la muerte y una condenación eterna. Pero más por su amor y por su misericordia, hoy hemos sido alcanzados para darle gracias, para adorar y bendecir su nombre y poder compartir la palabra que un día se nos predicó, la palabra que un día nuestros oídos pudieron escuchar y el Espíritu Santo agudizó nuestros oídos para poder nosotros poner atención a esa palabra que nos ha libertado y que por medio de esa palabra, por medio del glorioso Espíritu Santo y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy nosotros hemos sido salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia, ya que la salvación nadie la ha obtenido por esfuerzos humanos, por obras humanas, sino que es por su amor, por su misericordia. Gloria a Dios. Estamos en esta tarde para compartir lo que la palabra del Señor nos dice, y ese es el propósito por el cual en esta tarde estamos compartiendo esta palabra, y estaremos partiendo de Proverbios capítulo 23, versículo 23, una palabra muy poderosa en la cual el proverbista habla, y es una realidad lo que él dice a través de la palabra. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Esta es una versión latinoamericana. Tal vez de repente usted va a escuchar un poquito diferente a la versión que nosotros utilizamos, pero es lo mismo que está diciendo, pero nada más que esta es de una forma más clara y más específica. Y dice la palabra del Señor, Proverbios 23, versículo 23. Compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento, y no los vendas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos faltan. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Aquí estamos en esta tarde, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Una vez más, invocamos tu presencia por medio del Espíritu Santo, para que sea Él quien ponga palabra en nuestros labios, a fin de que al abrir nuestros labios sea conforme tu voluntad, no sea conforme el pensamiento del hombre ni la emoción del hombre, sino que sea conforme tu voluntad bajo la guianza del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesitamos a cada momento. Tú que inspiraste tu palabra, que la revelaste, y eres el quien ilumina la mente del ser humano para que pueda entender esta palabra que ya fue revelada, pero que tú iluminas la mente y los corazones por medio del glorioso Espíritu Santo para poder entender, para poder comprender lo que tu palabra nos enseña. Que en esta tarde, una vez más, tu presencia gloriosa nos envuelva, tu presencia gloriosa se haga manifiesta y ponga palabra en nuestros labios conforme tu voluntad, no conforme la voluntad nuestra, sino
que nuestra voluntad se rinda delante de tu presencia, para lo cual en esta tarde tú has puesto esta palabra para este día, para esta hora, para este momento específico. Sea tu nombre glorificado y exaltado, que durante este siervo inútil comparte la palabra con cada uno de los oyentes. Si hay alguien que está triste, pueda ser consolado. Si hay alguien que está enfermo, tú puedas sanarle. No importa la enfermedad, sea física o espiritual, el poder glorioso del Espíritu Santo puede obrar, porque nada hay imposible. Te adoramos y te glorificamos en esta tarde. Salva las vidas. Aquellas vidas que no te conocen puedan ser tocadas por medio de tu palabra. Espíritu Santo, convence, redarguye, quebranta y trae al hombre humillado delante de tu presencia. Porque el hombre solamente puede ser el instrumento, el cual es portador de tu palabra. Pero el hombre no puede convencer, el hombre no puede quebrantar, el hombre no puede redarguir. Eres tú, Espíritu Santo, quien te encargas de hacer eso en el hombre. Ahora te pido que pases el carbón encendido que pasaste por el profeta cuando él dijo que era de labios inmundos, porque el pecado, la culpa está enfrente, está a cada momento y nos acusa y muchas veces nos quiere detener. Pero hoy te ruego, te suplico que unjas mis labios, que tomes mi boca y que se haga conforme tu voluntad, para anunciar, para declarar tu poder y tu gloria, y que tu nombre sea glorificado, tu nombre pueda ser exaltado en los cielos, en la tierra y en todo lugar, mi Rey. Gracias te damos en esta maravillosa hora, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gloria a Dios, bendito, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Bien, hemos leído y hemos orado y volvemos a retomar esta lectura que ya leímos, pero volvemos a leer. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Y dice: compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento, y no los vendas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La sabiduría, gloria a Dios, la instrucción, el entendimiento, son cosas muy importantes que solamente Dios las puede dar. Gloria a Dios. La sabiduría es algo que solo Dios la puede dar y que los seres humanos necesitamos para tomar decisiones en nuestras vidas. En todo lo que hacemos necesitamos la sabiduría. Porque sin la sabiduría dada por Dios, el hombre no sabe a dónde ir, el hombre no sabe qué hacer, el hombre no sabe cómo acercarse a Dios. Pero cuando nosotros, en la misericordia del Padre, por medio de Jesucristo, pone esa sabiduría, pone la instrucción de la palabra, y es el Espíritu Santo el que nos cautiva, nos hace acercarnos para conocerle y poder preguntar por sus caminos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La sabiduría, la instrucción y el conocimiento, dichas cosas descritas por el proverbista, son realidades que nunca podrán pasar desapercibidas e ignoradas por el hombre. En todos los tiempos la verdad ha sido y sigue siendo perseguida. Unos la persiguen para conocerla y dejarnos guiar por ella, sin importar cuál sea el precio a pagar por encontrarla.
Otros la persiguen para ponerle precio, silenciarla, callarla al que la pregona. Todos los profetas, apóstoles, incluso muchísimos que no fueron apóstoles ni profetas, fueron perseguidos y muertos por no callar, por no vender, por no dejar silenciar la verdad. El hombre, tenemos un enemigo que nos asedia y persigue a cada momento en nuestras vidas. Ese enemigo es el padre de la mentira, Satanás, que Dios lo reprenda en esta hora. Los portadores de la verdad que salva al hombre han sido, son y siguen siendo perseguidos en todos los tiempos. Porque, como el proverbista dice, compra la verdad y no la vendas. El anunciar la verdad conlleva muchos desafíos. ¿Y por qué conlleva muchos desafíos? Porque vivimos en un mundo, desde que el mundo fue creado por la mano de Dios. Y todo lo que Dios ha creado ha sido bueno, ha sido perfecto y ha sido agradable. Pero, ¿qué ha sucedido? Hay alguien que vino y pervirtió todo lo bueno, todo lo perfecto y agradable que Dios creó. Desde que en el inicio Dios ha creado al hombre, hay un ser malvado y perverso, que Dios lo reprende en esta hora, que pervirtió la verdad con mentiras. Y desde el inicio de la creación del hombre, ese ser ha querido suplantar la verdad con mentiras. Y por eso es que cuesta mucho, y por eso dice, compra la verdad y no la vendas. La instrucción y la sabiduría. ¿Y por qué dice cómprala y no la vendas? Porque cuando hablamos de comprar, es porque algo tiene un precio económico. Pero aquí en este caso habla del precio de la verdad, que no tiene un precio económico con el cual se pueda comprar, porque es muy alto su valor, es muy alto el precio que pudiese comprar la verdad. Y como es muy alto su valor, no hay moneda, no hay oro, no hay plata que pueda poner precio a la verdad. Pero hoy en día, el predicar esta verdad está teniendo un precio al que muchos se han rendido y se han dejado comprar por unas monedas. Han dejado de anunciar la palabra que Dios les ha dado para estos tiempos. Han dejado de predicar con esa esencia del mensaje que Dios puso en ellos. Y se dejaron comprar, y el dinero compró la verdad, y hoy no están predicando esta verdad de la palabra. Hoy predican, entre comillas, la palabra, pero ellos ya no se deben tanto a un llamado, no se deben tanto a un ministerio, no se deben tanto a la verdad de la palabra misma, sino que se deben ¿a qué? A un precio que ellos aceptaron que se les pagara por dejar de predicar el mensaje del evangelio. Y es triste y es lamentable lo que hoy estamos viviendo, pero es una realidad que no puede pasar desapercibida. Pero más la verdad del evangelio es algo que ha sido, es y sigue siendo una verdad que salva, una verdad que cambia, una verdad que transforma. Porque cuando el salmista dice compra la verdad y no la vendas, dentro en el mundo hay muchas verdades, pero hay una sola verdad que puede salvar y que puede libertar al hombre. Esa verdad se llama Jesucristo.
es por medio de Jesucristo que nosotros podemos ser salvos. Y cuando hablo que en el mundo hay muchas verdades, pero aunque sean verdades, son verdades que no libertan, no cambian, no transforman. ¿Por qué? Una verdad, yo soy hispano. Una verdad, yo soy de Honduras. Es una verdad. Las dos cosas que he dicho es una verdad, que no miento. Pero estas dos verdades no salvan ni libertan al que yo le pueda decir estas dos verdades. Estas dos verdades que estoy diciendo no salvan ni libertan mi persona misma, pero más la verdad de Jesucristo y su palabra. Es así, salva, liberta, transforma, cambia, restaura. Y esa es la verdad que hoy estamos anunciando. La verdad no ha sido fácil en ningún tiempo, como en el inicio, como a mediados de lo que es las generaciones en el mundo entero y en el tiempo que estamos viviendo. Seguirse manteniendo en un mensaje cristocéntrico, seguirse manteniendo en anunciar siempre su palabra, porque hoy en día hay muchos hombres, hay muchas mujeres que Dios los llamó, hombres con ministerios, con un llamado específico, pero hoy en día han perdido la esencia de su ministerio, han perdido la esencia del llamado, del mensaje del cual eran portadores. Y porque el mensaje en su esencia, en su ministerio que Dios les dio, no era un mensaje muy popular. Y porque no era ese mensaje muy popular, no tenían muchos likes lo que ellos predicaban, lo que ellos anunciaban. Pero ellos, por fama, por dinero, por interés económico, dijeron: no, este mensaje el cual estoy predicando no es muy popular y yo necesito ser más popular para que la gente pueda aceptarme y recibir el mensaje. Necesito cambiar, quitar esto, quitar el otro y poner más de esto. Déjame decirte que cuando un hombre es llamado a predicar el evangelio, no importa en el área que Dios te ha llamado, no importa en el área que tú estás ministrando, mantén tu esencia y no la cambies, porque cada hombre, cada mujer de Dios tiene un llamado específico, tiene una asignación de cómo predicar la palabra, de cómo desarrollar ese ministerio. Si los dedos de la mano son 5, cada dedo no es igual el uno al otro, cada uno tiene un tamaño. Y aunque uno sea más grande, el otro sea más pequeño, pero cada uno desempeña una función muy importante en la mano, y esa mano como parte del cuerpo. Así somos cuando venimos a Cristo, los ministerios, los dones, los talentos. Cada hombre, cada mujer debe desarrollar lo que Dios le dio en esa genuinidad, en eso original que Dios le ha dado. Pero hoy en día vemos que hay una fiebre, y digo fiebre porque es algo, o como una pandemia que a todo mundo le pega, lo afecta. Es que hoy en día la mayor parte de personas ya no estamos siendo originales, genuinos, verdaderos en el llamado que Dios nos ha hecho a pregonar su palabra. ¿Por qué? Porque hoy yo ya no quiero ser original como Dios me ha llamado en el ministerio a predicar la palabra. No, hoy yo quiero parecerme a Julano, a Sutano y a Mengano. Y porque Julano, porque Sutano tiene un mensaje que es más aceptable, yo hoy muchas veces quiero cambiar la esencia, lo original de lo que Dios me ha dado. Pero déjeme decirle que
Si nosotros cambiamos el mensaje que Dios nos ha dado que demos, el ministerio que Dios nos ha dado, déjeme decirle que podemos nosotros llegar a tener fortuna, fama, riqueza. Pero ¿de qué sirve, dice la palabra misma, si el hombre lograra conquistar todo el mundo y tuviera todo lo que quiere terrenalmente, pero más si su alma se pierde por no obedecer ni hacer la voluntad de Dios? Hoy el Señor en esta tarde te está diciendo a ti, ministro del Señor, o tal vez tú no eres un ministro del Señor, tal vez no tienes un ministerio en específico, pero eres un portador de la palabra, trabajas en alguna área en la iglesia. Hoy el Señor te habla y te dice, no cambies lo original que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado, esa es la esencia de lo original que manifiesto en tu vida. No imites a nadie más, imitemos a Cristo. Porque hoy en día nosotros estamos viendo no al blanco que es Cristo, sino que estamos nosotros viendo a X o Y hombre. Y cuando tú y yo empezamos a ver a los hombres y nos enfocamos en los hombres, nos desenfocamos de ver a Cristo, que Él es perfecto. Porque ningún hombre ha pagado el precio por tu salvación y por mi salvación. El que pagó el precio se llama Jesucristo. Compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento, y no los vendas. Wow. No los vendas. Los apóstoles, los profetas y tantos hombres de Dios pagaron un precio. Pagaron un precio cuando se le quiso poner precio al mensaje que predicaban. Los profetas eran hombres de Dios y los profetas no eran muy bien recibidos. Eran despreciados por los reyes, por el pueblo mismo, eran despreciados. ¿Por qué? Porque el profeta traía una palabra dada de parte de Dios. Y cuando el profeta traía esa palabra no iba de acuerdo a lo que la gente quería escuchar. Pero el profeta pagaba el precio. ¿Y cuál era el precio que pagaba el profeta? Que por encima de cualquier circunstancia que conllevara predicar esa palabra, los profetas no se detenían en anunciar y en llevar la palabra específica a quien tenía que llegar. Y si usted ve la historia de todos los apóstoles, de todos los profetas, fueron mártires del evangelio, de la causa de Cristo, de la verdad. ¿Y qué nos dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38? El precio de no vender la verdad, el precio de no apartarse y llevar el mensaje genuino y verdadero que Dios ha dado a un hombre, a una mujer. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38, y dice: otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. 37. Otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad, o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. 38. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos hombres, por mantener su genuinidad con la palabra de Dios, sufrieron todas estas consecuencias. Dice que no tuvieron un lugar fijo, anduvieron en los desiertos,
por las cuevas, por los montes. Anduvieron como si dijéramos deambulando. No porque tal vez ellos no hubiesen tenido un lugar donde vivir. Ellos tenían un lugar donde vivir, pero por la causa del evangelio, esa fue la condición de la vida de él. Hoy estamos viendo nosotros que este evangelio genuino y verdadero cada día como que va entrando en un proceso como si fuera de extinción. Porque hoy en día el evangelio que se predica es más el evangelio que hoy se predica apartado de la escritura, es más un evangelio ministrado para mover las emociones del ser humano y hacerlo sentir bien. Pero el verdadero evangelio no es para mover nuestras emociones para que nos sintamos bien, es para incomodarnos, para incomodarnos. ¿Y por qué nos incomoda? Porque siempre que la palabra de Dios venga a nosotros y nos incomode, es porque en algo Dios nos está perfeccionando. Resulta imposible que hoy un hombre, una mujer de Dios predique el verdadero evangelio de Jesucristo y esto, si predica el verdadero evangelio de Jesucristo, tiene que producir incomodidad. Porque si el evangelio que te predican, que me predican a mí, no produce incomodidad, ahí hay un problema. ¿Y por qué hay un problema? Porque siempre la verdad me confronta, siempre la verdad me exhorta, siempre la verdad me edifica y siempre la verdad, ¿qué? Me consolará. Pero hoy en día el precio de predicar la verdad es muy alto y no todo hombre, no toda mujer de Dios estamos dispuestos a pagar. Porque el evangelio es para salvación. Es para salvación de nuestras vidas. Y el evangelio es un negocio. Pero ¿cómo así un negocio? Sí, es un negocio, pero no es lucrativo. No es para que un hombre por medio del evangelio se vuelva rico. No, el evangelio no es para hacerse rico. Es para anunciar la palabra de Dios. Pero muchos hoy en día no están anunciando el evangelio para que las almas sean salvas. Están anunciando el evangelio para lucrarse y hacer un negocio lucrativo del evangelio. Entonces, el propósito de Cristo es alcanzarnos y que anunciemos esta palabra. Y que nosotros seamos servidores de Cristo por medio de su palabra y lo que hacemos para Él. Pero hay muchos que en este tiempo no son servidores de Jesucristo. Se sirven del evangelio de Jesucristo para sus propósitos personales. Y estos mensajes son fuertes y se necesita que muchos abramos los labios para declararlo. Y se necesita que estemos preparados, porque muchos van a decir, no, tú estás loco. Tú estás loco. Ese mensaje que estás predicando es un mensaje anticuado. Cámbialo. Estamos en pleno siglo XXI. Muchos dirán. Pero la realidad es que quien nos ha llamado no ha sido el hombre. Quien nos ha salvado no ha sido el hombre. Ha sido Jesucristo. Y a Él nos debemos. A Él nos debemos. Y no podemos nosotros dejar de anunciar lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que Él hace cada día en cada uno de nosotros. Ese es el evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. No importa lo difícil o lo duro que tengamos que atravesar por llevar y mantener esta verdad. No importa, no importa. El apóstol Pablo dijo que él su vida no la estimaba preciosa si era necesario morir por la causa de Jesucristo. Y esta palabra hoy nos sigue hablando para que no nos apartemos a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos cristocéntricos, anunciando su palabra, anunciando su palabra. Dios les hablaba a los profetas y les hablaba a los profetas, y de entre los profetas está el profeta Isaías, y le decía: ve y predica mi palabra, te oigan o no te oigan, quieran o no quieran escuchar, ve y predica mi palabra. Y hoy estamos viviendo esos tiempos en donde la gente tenemos comezón de escuchar, no la verdad de la palabra, sino cosas que nos endulcen el oído y que alimentan mi emoción, la carne. Pero no queremos escuchar palabra que trae exhortación, que trae edificación. Hoy no queremos escuchar ese tipo de mensajes. Hoy el mensaje que está de moda es: ven y pacta con Dios. Y al pactar con Dios vas a ser rico, vas a ser millonario. No es que estamos en contra de que el creyente sea bendecido, sea prosperado. No estamos en contra de eso, no. La misma palabra dice, el apóstol Juan dice: amado, deseo que en todo seas prosperado, que así como prospera tu alma, en todo seas prosperado. Eso es bíblico, Pero lo que no es bíblico, que hoy a la gente es lo que se le está prometiendo. Y a la gente hoy se le está vendiendo un falso evangelio. Y la gente está viniendo tras de ese falso evangelio, porque la gente, lo que a la gente la ha motivado y lo está trayendo con ese mensaje del falso evangelio, no es porque ellos quieren ser salvos, no es porque ellos quieran servir a Dios, no. Ellos están viniendo por ese falso evangelio porque ellos quieren salir de pobres económicamente y ser ricos. Ese no es el evangelio que Jesucristo enseñó. Jesucristo nunca enseñó en el evangelio verdadero que todas las riquezas son nuestras y que después sería el reino de Dios. Jesús enseñó y dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, si están en la voluntad, si están en el propósito, en la misericordia de Dios, dártelas a ti y dártelas a mí, van a venir añadidas. Pero hoy el evangelio que se está predicando es un evangelio en donde se presentan las añadiduras primero. Ven y pacta, trae $1,000, Dios te va a dar $10,000. Ese no es el evangelio que Jesucristo enseñó. Por eso es que es importante, amados hermanos, amados amigos, ¿dónde te congregas? ¿Dónde me congrego? ¿Cuál es el tipo de mensaje que tú y yo estamos escuchando? Es un tipo de mensaje que me confronta. Es un tipo de mensaje que me redarguye la verdad de Dios, o es un tipo de mensaje que solo está alimentando mis emociones. El evangelio es lo que alimenta mi espíritu, porque mi espíritu es lo más valioso que hay en mi ser. Porque esto es carne, esto es materia,
y un día volverá al polvo, pero más mi espíritu volverá a aquel que un día lo dio. Entonces, ¿de qué nos estamos alimentando hoy en día en nuestra vida como creyentes? ¿De qué nos estamos alimentando hoy en día? ¿De la verdad de la palabra de Dios? ¿O de las teorías baratas de los hombres que anuncian el evangelio? Eso es lo que te anuncian, el evangelio. Pero cuando tú vas, no predican la esencia del evangelio. Vivimos tiempos difíciles, porque siempre la verdad ha tenido un precio. Ha tenido un precio que pagar. Y muchos, por no negarse a cerrar sus labios y ser presa del precio que alguien puso sobre la verdad, hoy podemos ser ¿qué? Marginados de la sociedad. Podemos ser despreciados de la familia. Y un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Por no cambiar la verdad de esta palabra. Por no cambiar la verdad de esta palabra, hay consecuencias y circunstancias que estamos enfrentando y que las seguiremos enfrentando. Pero el apóstol Pablo dice, no, Jesús mismo dijo, bienaventurados, dijo, cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes. ¿Por qué? Porque este mundo en el que vivimos y del cual somos parte y lo formamos, este mundo aborrecemos la verdad. Aborrecemos la verdad, aborrecemos la luz y queremos ser parte de las tinieblas. Pero Dios, por medio de Jesucristo, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué nos dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 20? Dice, estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvas por medio del agua. ¿Qué es lo que sucede cuando Noé predica la palabra? Noé predica la palabra. Y Noé no predicó 20 años, 30 años, no, Noé predicó muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo predicó Noé. ¿Y qué pasó? Si humanamente lo vemos, y muchos pudiésemos pensar, pero no es que así sea, de que Noé fue un predicador fracasado. Porque si predicó tanto tiempo, pero solo 8 personas se pudieron salvar, entonces cualquiera puede decir a la mente humana, no, ese predicador es fracasado, predicó más de 30, 40 o qué sé yo cuántos años y solo 8 personas con él se salvaron. No, Noé no fue fracasado. Noé atendió la voz de Dios y predicó el mensaje que Dios le dio. Y cuando Noé predicaba, Noé anunciaba que era necesario entrar en el arca. Y en ese tiempo la gente no conocía de la lluvia como hoy usted y yo conocemos, porque la tierra era tan fértil, no estaba tan contaminada como hoy, que la tierra era tan fértil que de ella misma levantaba un vapor y las plantas crecían sin necesidad de recibir lluvia de los cielos, sino que por debajo la tierra era tan fértil que tenía esa humedad para hacer que las semillas germinaran, que los árboles dieran frutos. Y Noé predica un mensaje
Y decía Noé que era necesario entrar en el arca porque venía un diluvio. Y la gente decía, no está loco. Si nunca ha llovido, ¿cómo va a llover? Bueno, el mensaje que traía Noé era ese y lo veían como un loco. Pero Noé no cayó. Noé no le puso precio al mensaje que Dios le había dado, sino que Noé continuó anunciándolo. ¿Y qué sucede? Lo anuncia por mucho tiempo. Y al anunciarlo por mucho tiempo, Dios le dice a Noé, Noé, entra en el arca, y entra en el arca una pareja de cada especie. Y los animales fueron más inteligentes que el resto de la humanidad, y los animales entraron en el arca. ¿Se imagina usted que a veces uno dice, el burro, dice uno, pero dése cuenta que el burro fue más inteligente que el hombre mismo? ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros podemos decir que el burro fue más inteligente que el hombre mismo? Porque de cada una de las especies que hoy conocemos, es porque entraron en el arca. Es porque entraron en el arca, y el burro entró en el arca. Pero el hombre no quiso entrar en el arca. Y Noé predicó, viene un diluvio, hay que entrar en el arca. Viene un diluvio. No, la gente seguía afanada como hoy en día en los quehaceres de los diarios quehaceres. Hoy se predica la palabra, Cristo viene, Cristo viene. No, dice la gente, llevo tanto tiempo escuchando ese mensaje y no ha venido. Pero si no ha venido, no es porque su palabra sea tardanza. Es porque su misericordia está esperando que tú y yo nos pongamos a cuenta, que tú y yo nos devolvamos del mal camino y busquemos su presencia. Y Noé predicó. Llegó un momento que Dios le dijo, entra porque voy a cerrar la puerta o las puertas del arca. Y se cerró la puerta. Y al cerrar la puerta, ya nadie pudo abrir, ya nadie pudo cerrar. ¿Por qué? Porque es Jesús el que tiene las llaves de la muerte, porque Él murió, y al morir dice que descendió hasta las partes más bajas de la tierra y le arrebató las llaves a la muerte. Y dice que Jesús, el que tiene la llave de David, el que tiene la llave, el que abre y nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Muchos dicen por ahí la religión que las llaves las tiene Pedro. Esas llaves no las tiene Pedro, porque Pedro duerme. A Pedro se le prometieron, y esas llaves quien las tiene es Jesucristo. Y Él es el que puede abrir y el que puede cerrar. Y cuando la puerta del arca se cerró, empezó a llover 40 días, 40 noches. Y cuando la gente empezó a ver que sí era cierto que estaba lloviendo, esa gente quisieron entrar en el arca y ya fue demasiado tarde. Demasiado tarde, porque el que había abierto la puerta del arca la había cerrado. Hoy Dios nos está hablando, esa puerta de entrar en el arca de salvación se llama Jesucristo. Esa puerta está abierta para que podamos entrar y que nos devolvamos del mal camino y vengamos a Jesucristo y poder ser salvos por medio de Jesucristo. Y dice que comenzó a llover 40 días, 40 noches, y el arca la levantó el agua. Y toda aquella generación murió ahogada. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar el mensaje que Noé traía de parte de Dios. La gente no quiso escuchar la palabra, el mensaje, la verdad que Noé anunciaba, y perecieron. ¿Y por qué perecieron en el diluvio? Si Dios es un Dios de amor y misericordia. Perecieron por lo siguiente. No es que el ser humano no tenga la capacidad para poder creer. Tiene la capacidad para poder creer. ¿Y cómo lo comprobamos eso?
Porque si las 8 personas con Noé que se salvaron pudieron creer por la fe algo que ellos nunca habían visto, pero ellos pudieron creer y entraron en el arca, entonces por esa fe de esos 8 que se salvaron, Dios condenó al resto de la humanidad. Porque no es que no podían creer, no es que no podía la humanidad creer. Sí, podían creer, porque si no hubieran podido creer, entonces Noé no se hubiera salvado ni las 7 personas más. Pero como Noé y 7 personas más creyeron, eso fue suficiente y evidencia que lo que Dios estaba pidiendo era posible para el ser humano, que podía creer, que podía entrar en el arca. Entonces, por esos 8 que creyeron, como testimonio a la verdad de Dios, el diluvio vino y ahogó a toda aquella generación, porque no quisieron entrar en el arca, porque rechazaron el mensaje de verdad del cielo y no quisieron entrar en el arca. Y esa es la evidencia de hoy en día cuando se predica la palabra. Se anuncia la palabra en las calles, en las esquinas, por televisión, por las redes sociales, por donde no se está anunciando la palabra. Pero la gente seguimos haciendo oídos sordos. Oídos sordos. No, mañana lo haré. No, el mañana no existe para el ser humano, porque el mañana está en las manos de Dios. Yo estoy seguro que hasta hoy, a este instante he vivido, pero yo mañana no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Entonces, hoy es el día en que nosotros podemos venir a Cristo. Hoy es el día que podemos acercarnos y preguntar por su palabra, preguntar cuál es el camino. El camino que lleva a la salvación no es religión alguna. No es religión alguna. Ni cristiano evangélico, ni católico, ni mormón, ni adventista, sea cual se llame la denominación religión, ninguna es el camino a la salvación. El camino a la salvación se llama Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién vino y nació? Nació en medio de su pueblo y no le conocieron. Jesucristo. ¿Quién murió? Jesucristo. ¿Quién resucitó? Jesucristo. ¿Quién dijo que iba al Padre a preparar un lugar para que donde Él esté nosotros estemos? Jesucristo. Jesucristo. Ese es el evangelio verdadero, el mensaje de Cristo céntrico. Cristo, 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 Cristo. Ese es el verdadero evangelio, el que te anuncian Cristo, Cristo, Cristo. ¿Cuál es el medio para poder conectarnos al Padre? Es Jesucristo. Ese es el medio que la Biblia habla. Y debemos acercarnos a Él. Y si nos acercamos a Él, confiando, creyendo que mis pecados, que mis culpas, que mis errores, que mis transgresiones son perdonadas y lo creo en mi corazón, así Dios lo hará. Por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Por medio de Jesucristo podemos ya no ser creación caída de la gracia de Dios, sino ser creación restaurada y por medio de Jesucristo ser hijos de Dios. Por medio de Jesucristo. Y este mensaje que hoy se sigue anunciando, al anunciar esta palabra, esto conlleva desprecio, no a un hombre o a una mujer que anuncie esta palabra. No nos desprecien a nosotros, no. Porque la verdad no es mía, yo solamente soy enviado de aquel que es la verdad. Y cuando anunciamos esta verdad, la gente la desprecia. Y la gente cree que el desprecio que hace es para aquel hombre, para aquella mujer que predica la palabra. No te equivoques. No estás despreciando a aquel hombre, a aquella mujer que predica la palabra. Estás despreciando el pan
el pan de vida eterna, que es la palabra de Dios. Y la gente hoy tienen o tenemos muy en poco cuando un hombre y una mujer anuncia la verdad de la palabra de Dios. Pero no debemos de cansarnos, no debemos de parar de seguir anunciando esta palabra. Somos llamados a anunciar esta palabra. Y el anunciar esta palabra no es que yo lo voy a hacer porque los que me escuchan son multitudes. Gloria a Dios si las hay por ello. Pero si no las hay, debemos seguir anunciando esta palabra. Porque un día se nos pedirá cuenta qué hicimos cuando el Señor nos alcanzó, nos salvó, y por su misericordia pudimos nosotros entender por medio del Espíritu Santo lo que dice su palabra. ¿Qué hicimos nosotros con ese mensaje que se nos entregó? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos anunciando esa palabra. Estamos anunciando esa palabra. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Y es que el anunciar esta palabra, y si nosotros damos lugar y ponemos atención a esta palabra, el Espíritu Santo obrará en nuestras vidas. Porque dice que por el oír viene la fe. Nadie puede tener fe si antes no ha escuchado acerca de algo. Por el oír viene la fe. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan 8, capítulo 8, versículo 32? Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es la verdad, no cualquier verdad dentro de muchas que existen en el mundo. Como dije al inicio, es la verdad de Jesucristo y su palabra la que hace libre al ser humano. Es la verdad de Jesucristo la que nos hace libres. No hay ciencia, no hay religión, no hay psicología, no hay nada humano que pueda cambiar al hombre. Solamente quien puede cambiar al hombre, aquel que lo formó. Y aquel que lo formó es todopoderoso para cambiar la mente, el corazón, las intenciones de un asesino. Puede cambiar ese instinto de ser perverso y hacer el mal, lo puede cambiar en un corazón que ame, que perdone y que quiera hacer el bien para agradar a su Señor y Salvador Jesucristo. Porque hay cosas tan interesantes, tan impresionantes que hoy estamos viviendo en este pleno siglo XXI. El conocimiento, la ciencia, cómo se ha aumentado, y son cosas extraordinarias lo que hoy nosotros podemos ver. La ciencia cómo ha aumentado, que se hacen corazones, trasplantes y un sinnúmero de cosas que uno dice, wow, ¿cómo es posible? Sí, es posible, bajo la voluntad permisiva de Dios, porque si Dios lo permite se hace, si Dios no lo permite no se hace. Pero dentro de todo lo que ha sucedido, yo hasta el momento no he tenido conocimiento de que la ciencia, el conocimiento humano pueda hacer una operación en un corazón, de corazón abierto, y que lo abran y que digan, hemos extraído de este corazón el odio, el rencor y tantas cosas que contaminaban esta vida, esta alma. No lo he escuchado todavía. ¿Por qué? Porque hay operaciones imposibles para el hombre, que solamente el Dios que ha creado el hombre lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él ha creado al hombre y Él puede entrar a lo profundo de nuestras mentes torcidas y poner mentes alineadas
de acuerdo, bajo su voluntad. Él puede cambiar la mente, puede cambiar nuestros corazones rencorosos en corazones perdonadores, que podamos amar, que podamos perdonar y que no nos cansemos de hacer el bien, aun cuando muchas veces lo hacemos y no nos pagan como muchas veces quisiéramos que se nos pague. Pero Jesús nos manda a hacer el bien y el bien en todo momento, y no devolver mal por mal. En eso se conoce verdaderamente el que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Siempre la verdad ha tenido un precio. Desde el inicio de la creación, como lo hablé, y cada una de las generaciones que ha ido transcurriendo en medio de todos los siglos de la historia humana, siempre la verdad ha sido perseguida y ha querido ser suplantada por la mentira. Veamos qué sucede cuando Jesús nace. Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Y dice: al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. 17. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. 18. Se oyó una voz en Rama, llantos amargos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada, porque ya estaban muertos. Cuando nace Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, Herodes le dijo a aquellos sabios que él quería ir para adorar y llevar presentes al niño que había nacido. Pero este rey, Herodes, era un perverso, manipulado por Satanás mismo. Él quería ir, pero no era para adorar al rey que había nacido. Era para matar al niño que había nacido. Entonces vemos cómo siempre la mentira se ha querido levantar y ha querido dar muerte a la verdad. Muchas veces la mentira se ha sobrepuesto sobre la verdad, pero la verdad es algo que siempre va a salir a la luz. Este malvado rey Herodes quiso matar al rey de reyes y señor de señores, porque como Herodes era rey, él tuvo celos de que había nacido el Salvador del mundo, el rey de los judíos, y él quiso matarlo. Pero estos sabios entendieron cuál era el propósito que quería desarrollar Herodes, y ellos no le dijeron dónde había nacido. Y este malvado rey perverso mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque él creía que en aquellos niños que él iba a matar, ahí estaba el Hijo de Dios que había nacido. Siempre la mentira se ha querido sobreponer sobre la verdad, pero la verdad permanece. Por eso dice: compra la verdad y no la vendas. ¿Qué sucede cuando tienes un producto y lo vendes? Tienes dinero, pero te has deshecho del producto. La verdad que hoy tú tienes y que yo tengo, no la vendas. No la vendas. ¿Se recuerda usted cuando Nabot tenía una heredad y le dice Jezabel a Acab, le dice: ve y compra la heredad a Nabot y dile que le vas a dar tanto, y que si él no quiere le vas a dar otra viña? Y Nabot dijo: que Dios me libre de vender la viña que Dios me ha dado.
que hoy Dios nos libre de vender la verdad de su palabra que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el diablo codicia. El diablo codicia que la heredad que Dios te ha dado por medio de Jesucristo, la verdad de su palabra. Y no duerme día y noche, ¿qué? Queriendo comprar lo que Dios te dio y que tú y yo no lo obtuvimos con precio económico, monetario. Lo obtuvimos como a precio de sangre. A precio de sangre hemos obtenido lo que Dios hoy nos ha dado por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Con esta cita bíblica vamos a ir cerrando. Y me llama mucho la atención esta cita bíblica. Mateo 28, 11 al 15. 28, 11 al 15. Y es para que usted y yo nos demos cuenta que siempre a la verdad se le ha puesto un precio. Y en muchas oportunidades se ha comprado a alguien que tiene la verdad y la ha vendido, pero la verdad siempre seguirá siendo verdad. Si mis labios hoy se cierran para no anunciar la verdad de Dios, su palabra, mis labios se pueden cerrar, pero Dios va a levantar otros labios que la sigan anunciando. ¿Por qué? La verdad de Dios no puede ser callada. No ha podido, no puede, ni podrá ser callada. ¿Qué sucedió cuando Jesús resucitó? ¿Qué sucedió? Veamos. Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15. Dice: mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. 12. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados y a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se le había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos y muchos que no son judíos. ¿Se da cuenta? Siempre el dinero ha tratado de comprar la verdad. Siempre el dinero ha tratado de poner precio a lo que no tiene precio económico. Estos guardias se les dio mucho dinero, ¿para qué? Para que callaran y no dijeran la verdad de lo que había sucedido, sino que dijeran todo lo contrario y falso que Satanás les dijo que dijeran. Es por eso que el anunciar esta palabra siempre nos va a traer consecuencias, siempre nos va a traer problemas. Pero aunque nos traiga problemas, no podemos nosotros renunciar ni dejar de anunciar esta palabra. ¿Por qué? Siempre ha habido una lucha entre la verdad y la mentira, entre el bien y la maldad. Pero siempre la verdad se ha sobrepuesto sobre la mentira. Siempre el bien ha triunfado, ha vencido sobre el mal. Así que hoy yo te digo en esta tarde, tú que le sirves al Señor y tú que con dificultades estás ahí pastoreando una iglesia y que a fin de mes o qué sé yo hay dificultades económicas,
Y tal vez muchos te han dicho, no, ¿sabes qué? Cambia ese mensaje y vas a ver que vas a tener más entradas económicas. Déjame decirte en esta hora, no cambies el mensaje. No cambies el mensaje. Porque ese es el precio que se tiene que pagar. Que aunque con dificultades, no cambiemos el mensaje. No cambiemos la verdad de Dios por unas pocas monedas. Porque va a suceder como Judas hizo al traicionar al maestro. Lo vendió por 30 piezas de plata. Pero ¿qué sucedió? Con 30 piezas de plata, Judas no se hizo millonario. Siempre siguió siendo el mismo traidor. ¿Y qué sucedió? Terminó arrepintiéndose, entregando esas monedas de plata, pero ya había fallado a Dios, ya había fallado a Jesús, de haberlo traicionado. Y no hay cosa que duela más, es traicionar al Señor. Si ni por cosas grandes lo podemos traicionar, mucho menos por pequeñezas. Así que ante las tentaciones y circunstancias que tú puedes experimentar en el ministerio, en el llamado que Dios te ha dado, déjame decirte, sigamos firmes hasta el último momento de nuestras vidas. Hemos sido llamados con un propósito. Y si Dios te llamó, si Dios me llamó, es porque su gracia, su amor, su misericordia se derramó en nuestros labios para que hoy podamos estar anunciando esta palabra en la iglesia, en medio de las redes sociales o en cualquier circunstancia que Dios nos lo permite. No callemos, porque el callar la verdad es igual a ser cómplice del engaño y la mentira. Y siempre que tus labios se cierran para no anunciar la verdad, te vuelves o me puedo volver cómplice de la mentira y del engaño. Así que con luchas y pruebas, sigamos adelante. Porque en aquel día habrá una recompensa y el Señor nos dirá, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que sigamos siendo fieles al Señor hasta el final. No vendas la heredad que Dios te ha dado. No voy a vender la heredad que Dios me ha dado por medio de Jesucristo, que es su palabra. Sigamos anunciando esta palabra, que hoy estamos más cerca que nunca de lo que la palabra nos dice. Los discípulos, los apóstoles, les dijo el maestro de las señales, Mateo capítulo 24. Ellos escucharon de la voz del maestro, en el término logos, la voz misma del maestro, de todas las señales que sucederían, pero ellos no lo vieron. Hoy nosotros lo escuchamos en el término rema, su palabra grabada en papel y letras, y lo estamos viendo literalmente el cumplimiento. Así que seamos fieles hasta la muerte. Hasta la muerte seamos fieles. Y el Evangelio no dice que será salvo el que sea perfecto. No. Nadie en esta vida es perfecto. Somos imperfectos porque somos vasijas que seguimos siendo trabajadas. Pero sí dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y puedo decirte, para muchos que ya somos personas adultas mayores, estamos más cerca que nunca del final que cuando creímos. Así que seamos fieles al Señor, y Él nos dará la corona de la vida eterna. Así que Dios pueda bendecir a cada uno de estos hermanos que se conectan. Dios les bendiga grande y poderosamente. Y sigamos adelante, mis hermanos. Gracias por su tiempo a escuchar esta palabra de Dios. Yo no tengo nada que dar de sí mismo.
De sí mismo yo lo que puedo dar es tristeza, es dar decepciones, es dar problemas. Pero lo que mis labios, Dios quiere que en esta tarde haya compartido, es su palabra. Sigamos fieles hasta la muerte. Síguete congregando. No dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Hay bendiciones tan extraordinarias cuando nos congregamos, nos llenamos de la palabra, de la presencia de Dios. Y si tú haces un hábito en tu vida de congregarse, tu vida va a ser diferente a la vida de aquel que solo va los domingos. Porque en la medida que nosotros nos llenamos de alimento literal o espiritual, vamos a estar fuertes. Si no nos llenamos de alimento literal o espiritual, vamos a estar débiles. ¿Y cómo nos fortalecemos? Alimentándonos. Así que gracias, hermanos, por seguir esta subprogramación escudriñando el rema de Dios. Gracias por los que comparten. Gracias por sus oraciones con este siervo inútil. Y sigamos trabajando en equipo. En equipo. El trabajar en el evangelio es equipo. Unos predican, otros comparten, unos predican, otros oran, unos predican, otros ayunan, y todo es un trabajo de equipo en la obra del Señor. Vamos a orar para dar gracias por esta palabra, que es lo que Dios nos ha regalado en esta tarde. Yo no tengo nada, como vuelvo y digo, de sí mismo yo no tengo nada que dar, pero el Señor sí tiene mucho que dar cada día para sus hijos. Gracias te damos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús en esta tarde. Gracias por el tiempo maravilloso que nos das. Gracias por esta oportunidad que podemos abrir nuestros labios y compartir con cada uno de nuestros preciosos hermanos y amigos que nos escuchan. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Gracias porque en esta tarde tu misericordia se sigue moviendo. Tu mensaje sigue llegando, Señor, para nuestras vidas. Mira el que está débil, fortalécelo. Mira el que ha perdido la fe, pueda en esta tarde su fe ser aumentada, Señor. El que esté enfermo, sánalo, Señor. El que no te conoce, alcanza lo que pueda ser salvo, Señor. Ten misericordia en esta tarde, Señor. Gracias por las vidas que hoy salvaste, Señor, en la iglesia, Padre. Gracias por cada vida que hoy pudo llegar, Señor, arrepentida y rendida delante de tu presencia. Gracias por el respaldo, Señor, a tu obra. Gracias por respaldar cada hombre y cada mujer que hacen tu voluntad, Señor. Que cada hombre y cada mujer, allí donde está trabajando, en esa área, en la iglesia, donde tú lo has puesto, ellos puedan, Señor, cada día prosperar en todo, Señor. Que tú les llenes de conocimiento, de sabiduría, para que sus labios sean, Señor, el instrumento que tú uses para bendecir a otros y esta palabra llegue. Gracias te damos, maravilloso Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque haces y repartes como solamente tú puedes y sabes hacer en cada hombre y en cada mujer. Gracias te damos en esta tarde. Bendice la nación de Israel. Bendice a tu obra en toda la faz de la tierra. Bendice esta nación. Bendice los gobernantes, los reyes, para que ellos puedan tener consejeros que reciban el consejo de parte tuya. Bendícelos y dale sabiduría, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga y nos seguimos viendo y escuchando el próximo domingo, si el Señor no ha venido. Así que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.